de Samuel se encuentra dentro de la categoría de los libros históricos. ¿Y dentro de qué periodo? El periodo de los jueces, exactamente. Podríamos decir que la historia del libro de Samuel abarca unos 130 años y trata de personajes sumamente importantes como Elí, como Samuel, Saúl y también el rey David. Entre los temas principales dijimos que nos encontramos con el surgimiento ¿de qué? Del reino. Exacto. Hasta este momento el pueblo de Israel lleva un gobierno teocrático y ahora va a haber un cambio. Va a haber un cambio, el pueblo de Israel quiere ser similar a los otros pueblos, por lo tanto pide que lo gobierne un ser humano. Y bueno, el Señor les va a dar ahí lo que ellos están queriendo. De igual manera dijimos que ningún gobernante humano puede cumplir las expectativas de una nación. El único rey perfecto y juez perfecto es nuestro Señor. Y un día veremos instalado su reino de manera perfecta. Y es lo que dice ahí, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 10, en el cántico de Ana. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. El libro de Samuel es sumamente importante porque el tema del reino en la palabra de Dios es sumamente importante. El establecimiento del reino del Señor Jesucristo está a lo largo de toda la Escritura. Vemos profecías ahí en el libro de Génesis donde dice que el cetro de Judá jamás le será arrebatado. Y vemos en el libro de Apocalipsis el establecimiento del reino eterno. Toda la Biblia está llena de lo que significa el reino del Señor. Y dijimos también, entre otros temas principales, que el Señor se presenta por primera vez con un nombre en el libro de Samuel. ¿Cuál era? Jehová de los ejércitos. Hablando de la soberanía del Señor por sobre todo. Una curiosidad que tiene este libro es que se encarga el Señor de resistir a los soberbios y exaltar a los humildes. Esto lo vemos a lo largo también de todo el libro. Algunas curiosidades estuvimos mencionando la vez pasada. No sé si alguien me puede acercar un vasito de agua. Muchas gracias. Los personajes principales de este libro, ¿cuáles son? Samuel, David, Saúl y tenemos al inicio ahí Elí, que es un personaje principal. Y algo que estuvimos viendo es que estos personajes van apareciendo de manera solapada. Mientras Elí va desapareciendo y su ministerio va desapareciendo, va apareciendo el ministerio de Samuel y se va haciendo grande. También lo vemos con David. Mientras el ministerio y el gobierno de Saúl y su reputación va bajando, David va ascendiendo. Esto se puede ver a lo largo de varios capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 16, el espíritu se aparta de Saúl. Y es en el capítulo 16 donde David recibe la unción del espíritu. En el capítulo 18 siente celos Saúl y se comporta de manera traicionera. Sin embargo, también allí David se comporta como un amigo fiel. Fracasa como guerrero Saúl y David se instala como un guerrero de los ejércitos del Señor. Esto también nos llevó a otra característica que tiene este libro y es la cantidad de contrastes que se presentan aquí. Y así vamos a titular el mensaje nuestro de esta mañana. Vemos un contraste desde el inicio entre Ana y ¿quién? Y Penina. Vemos un contraste entre Saúl y David, entre David y Goliat, entre las armas de Goliat
y las armas de David. Vemos un contraste entre el pueblo de los filisteos y entre el pueblo del Señor. Bueno, y hoy día vamos a ver un contraste que está muy subrayado aquí en estos capítulos, y es el contraste entre Samuel y Elí. ¿Sí? Un contraste muy interesante. Vamos a ir al Señor en oración. Señor, entendemos que cuando se abre tu palabra en este lugar, más allá de cualquier persona que se pueda parar aquí, es tu Espíritu hablando a nuestro corazón. Que podamos reverenciar tu palabra, temer a tu palabra, honrar tu palabra. Anhelamos, Señor, tener una mente despejada de cualquier obstáculo para poder escucharte a vos. Que sea tu gobierno, tu señorío, Señor, instalándose en medio de cualquier dificultad, circunstancia, pensamiento, argumento en esta mañana. Que podamos atender, Señor, tu consejo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La semana pasada nos concentramos en Ana como el personaje principal. Y una de las mayores características de esta mujer es que era una mujer de intercesión, era una mujer de devoción al Señor, una mujer que adoraba al Señor, una mujer que daba sus sacrificios al Señor, una mujer que tenía como costumbre familiar ir al templo a adorar al Señor, una mujer que entregó su hijo al Señor, lo que más amaba, ¿sí? Muy parecida a lo que hizo Abraham allí en Génesis capítulo 22. Y hoy día vamos a empezar leyendo el capítulo 2, versículo 11, para ver el primer contraste que se encuentra en este pasaje. Dice, capítulo 2, versículo 11, cuando Ana terminó de entonar su cántico, dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba o servía a Jehová delante del sacerdote Elí. Y el versículo 12, estableciendo un contraste, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Lo primero que vemos es un contraste en la familia. Algo que hemos observado claramente en los padres de Samuel es que ellos llevan y tienen costumbres y hábitos dentro de su hogar que exalzan al nombre del Señor. Los hábitos de esta madre, ¿sí?, han marcado la vida de este muchacho. Algo muy interesante, usted lo va a ver en 1 Samuel capítulo 2:12 y el capítulo 3, versículo 7, va a decir de que los hijos de Elí no conocían al Señor. Pero también este pasaje del capítulo 3, versículo 7, va a decir que Samuel, cuando era pequeño, no conocía al Señor. No se le había revelado el Señor. Por lo tanto, hasta ahora, hasta ese momento, la conducta que está llevando Samuel está ligada a toda la crianza de la madre, a los efectos del ejemplo de su madre. No podemos atribuirle a que era porque el Espíritu de Dios estaba obrando en él y había hecho su morada, sino que él estaba siguiendo los ejemplos, consejos de su mamá. Es más, vemos en Samuel a lo largo de su ministerio que él era un hombre de oración. Y no puede ser muy distinto si es hijo de Ana. Ana ha marcado la vida de Samuel. Y pensaba en esto porque el ejemplo de los padres es sumamente importante en lo que pasará con los hijos en el futuro. No podemos decir que cuando ellos son grandes es culpa de Elí todo lo que ellos están haciendo. Pero en su niñez
estos muchachos no han sido instruidos de la manera que tal vez deberían haber sido instruidos. No sé qué ha pasado con su mamá, porque no menciona el pasaje. La mamá no está, puede haber fallecido. Estos muchachos, tenían la costumbre de agarrar a mujeres y prostituirse en el medio del templo. No sé si ellos eran fruto de algún desdén del padre, pero el tiempo de los jueces era sumamente turbio, inclusive para estos sacerdotes. Por lo tanto, hay un contraste muy claro en la familia. Mientras Ana, una mujer estéril, sufrida y oprimida, está intercediendo y lleva una vida devota al Señor, Elí, quien es el sumo sacerdote, no corrige a sus hijos y de alguna manera no les ha estorbado en todas las cosas que ellos están haciendo. Pensaba que en Ana se ve cómo se ha apropiado de Deuteronomio capítulo 6, donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y esto lo vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y lo vas a enseñar cuando estén en la casa, cuando vayan de camino, cuando se estén acostando, en todo lugar. Y lo vas a escribir en tus puertas y hablarán de esto cuando estén en tu casa. Vemos un contraste en las costumbres. Mire el versículo 12. Dice, quedémonos ahí en Primera de Samuel, vamos a ir de a poquito. Capítulo 2, versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La costumbre, es decir, el hábito. Ellos lo tenían como hábito a esto, no es que en una oportunidad. Ellos eran así, tenían este carácter impío. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente. Sé que vamos a ser tentados a mirar qué hacían, pero quédese conmigo un poquito, porque hay una palabra muy fuerte que se usa aquí para nombrar a los hijos de Elí, y es la palabra impíos. La palabra impíos en el hebreo es Belial. Literalmente significa hijos de Belial. ¿Quién es Belial en la Biblia? El diablo, Satanás. Y ellos literalmente son nombrados hijos de Belial. Cuando hablamos de impiedad en la Biblia, la impiedad es la condición de estar contaminado por el pecado. Ser impío es actuar de manera contraria a la naturaleza de Dios, oponerse activamente a Dios en desobediencia o tener un desprecio irreverente por Dios. Según el libro de Pedro, la segunda epístola, el capítulo 3, dice que los impíos enfrentarán el juicio. Judas se refiere a los falsos maestros y profetas como impíos, hablando de que ellos utilizan la gracia del Señor para justificar su inmoralidad. Y es lo que está haciendo Elí. Elí está haciendo justamente esto. Mire cómo sigue versículo 13. ¿Estamos ahí? La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente. Estoy leyendo desde la versión NBI. Dice, cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor de 3 dientes en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero o en la cacerola o en la cazuela. Y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De esta forma trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para pedirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba: espera a que se queme la grasa, como es debido, importante esa frase, luego podrás tomar lo que deseas. El asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza.
Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Cualquier servicio que entregamos al Señor debe ser ofrecido en integridad. Y yo entiendo de que todos nosotros estamos en un proceso de santificación y nadie aquí ha sido glorificado. Pero ofrecer un servicio a Dios, caminando en oscuridad y en tinieblas, y sabiendo hacer lo bueno, no lo hago, es una deshonra y una impiedad para el Señor. El libro de Levíticos, es más, ahora me acuerdo de algo que vimos la semana pasada. ¿Recuerdan Penina que iba a adorar al Señor? Penina iba a adorar al Señor, pero mientras adoraba al Señor, ella murmuraba y oprimía y trataba mal a Ana. Eso no es adoración. Y acá vemos a un grupo de sacerdotes, porque eran sacerdotes ellos, reservados para la adoración al Señor, que están oficiando sacrificios, pero ¿saben qué? Llevando una vida de tinieblas y de pecado delante de la persona del Señor. En el libro de Levíticos, el capítulo 3 y el 7, la ley establecía que la grasa debía ser entregada, quemada, y debía ser entregada primeramente al Señor. Más, no podían comer del cuerito del pollo, de todas esas que bien nos haría esas normas levíticas a nosotros, ¿no? No podían comer. Los sacerdotes inclusive de eso. Porque ¿de quién era? Era del Señor. Ellos no podían comer de algo que había sido consagrado para el Señor. Esto suena terrible, ¿verdad? Lo que estos muchachos hacían. Agarrar las ofrendas, ¿sí? Como estas ofrendas, ¿verdad? Pongámoslo en un cuadro más contextual. Agarraban estas ofrendas, cuando venían después de que las habían puesto allí, agarraban y sacaban las ofrendas y hacían lo que querían con esas ofrendas. Como para contextualizarlos en el hecho de lo perverso que estos hombres hacían. No se trataba simplemente de comida. Se trataba de que el pueblo venía y entregaba a Dios esto. Y más allá de que esto es terrible, yo pensaba, ¿cuántas veces yo agarro el tenedor y empiezo a sacar cosas que le corresponden al Señor? ¿Cuántas veces me dejo para mí tiempo que es del Señor, dones que son del Señor, capacidades que son del Señor, dinero que es del Señor, honra que es del Señor, cosas materiales que son del Señor? Estos hombres hacían esto, pero muchas veces yo me he visto también en esta actitud. El Señor ha dicho que hay cosas que son de Él. Hay un día que es de Él. No lo puedo agarrar y sacar con el tenedor para mí. Tener la costumbre, dice acá. Ellos tenían la costumbre. Y se me viene el pasaje, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, por hábito. Si yo con el tenedor todas las semanas estoy sacando algo que es del Señor, eso no corresponde. No corresponde. Y también se observa algo terrible aquí. Mira el versículo 16, hay un dato interesante. Dice que del pueblo venía y dice, si alguno del pueblo contestaba, espera que se queme la grasa, ¿como qué? Como es debido. ¿Saben qué se nota acá? Que el pueblo tiene mayor reverencia por las cosas de Dios que estos sacerdotes. El pueblo tiene mayor compromiso que estos que están en eminencia. Y esto es sumamente importante, sumamente importante. Siempre debe ser la oración en el cuerpo de Cristo. El hecho de que no se puede encontrar mayor celo, mayor devoción, mayor oración, mayor alabanza, mayor compromiso, mayor anhelo de intimidad, mayor conocimiento de Dios en el pueblo
que en aquellos que están como referentes. Esto es sumamente importante y confrontador para todos nosotros. No podemos llevar a otros a dimensiones donde no hemos llegado. Pensaba y oraba acá. Necesitamos pastores, ancianos y diáconos que tengan un nivel de devoción y compromiso muy elevado, mucho más alto. Necesitamos referentes de jóvenes, referentes de niños, referentes de preadolescentes y de adolescentes con una devoción y un compromiso profundo ante el Señor. Y eso no significa de que la Grey no debe estar comprometida, pero mucho más aquellos que están en eminencia. Necesitamos un cuerpo de alabanza, de adoración, de músicos que tengan un nivel de discernimiento tal respecto a lo que pasa en el tiempo de alabanza y adoración, como lo tenían los levitas. Los levitas estaban consagrados solamente para el Señor. Expertos en instrumentos, expertos en la palabra. Esto debe ser algo que nos caracterice. Observa el contraste aquí. Versículo 18. Y el niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de tela de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Allí está el contraste, distinto. Samuel era un jovencito, la palabra que se usa para describirlo tiene que ver con un preadolescente, un adolescente. Él es Samuelito, es un muchacho. Pero ¿saben qué? Él es coherente. Hay algo que Samuel lleva puesto, es un efod. Cuando usted busca la palabra efod en la Biblia, siempre está vinculada al servicio. Lo usaban los levitas y esto era una honra usarlo. Y era para el servicio del Señor. Ahora, ¿saben quién también tenía un efod? Ofni y Finex. Y también el sumo sacerdote. Pero yo me pregunto, ¿qué hacen llevando esa ropa ellos? ¿Por qué la llevan ellos? Es incoherente lo que ellos visten, el uniforme con lo que ellos son. Y eso no debe pasar en nosotros. Hay una coherencia externa e interna entre lo que Samuel viste y entre lo que Samuel es. Él lleva el uniforme de siervo, pero él en su corazón es un siervo. Y esto debe pasar en la casa del Señor. Hay algo hermoso que también vemos aquí. Porque Samuel está sirviendo al Señor y es un muchacho. Es un jovencito. ¿Hay jovencitos, hay gente adolescente acá? Sí. Y capaz que muchos están ahí diciendo, a mí me gustaría servir al Señor. Bueno, pero desde pequeño Samuel, con esta intención de servir al Señor, aún así guardaba su integridad al Señor. El hecho de que seamos más jovencitos, me anoté ahí un poroto, el hecho de que seamos más jovencitos no nos da licencia para servir al Señor en desorden, en irreverencia o en incoherencia. Pablo dice a Timoteo, un joven, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero le dice Pablo a Timoteo, pero, ¿qué? Ahí está. Pero sé ejemplo. ¿En qué? En palabra, en lo que hablas. En conducta, en lo que haces. En amor, en lo que sientes. En espíritu, en la actitud que manifiesta cuando haces las cosas. En fe, en lo que crees. En pureza, en lo que eres en tu esencia. Sé ejemplo, sé ejemplo. El versículo 19 dice que cada año su madre hacía ¿qué? Una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Hay algo muy bonito que yo veo acá. Ana
y Elcana siguieron adorando a Dios. ¿Lo ve? Pero en boca de todo el pueblo estaba lo tremendo que eran estos sacerdotes. Capaz que en una charla con Samuelito dice, mamá, no sabes, es horrible vivir acá, no sabes lo que pasa todas las noches. Pero ellos tenían la costumbre de seguir adorando al Señor. ¿Saben por qué? Porque la relación que Ana tenía con Dios no estaba vinculada directamente a la relación que estos referentes tenían con Dios. Ana no estaba colgada de la espiritualidad de los líderes. Y pese a que se supone, y sería lo mejor, de que estas personas tuvieran un tino espiritual diferente, esto no impidió a Ana que ella siguiera adorando al Señor. Imagínense, ella llevaba los sacrificios y se los comían ahí. Podrían haber dicho, yo no llevo más ofrendas. Pero ¿saben a quién se las entregaba a ella? A Dios. A Dios. Es más, el capítulo anterior, cuando ella cumple el voto, ¿qué llevó? Llevó becerros. ¿Y saben cuántos llevó? Llevó 3 becerros. El libro de Números habla que para el cumplimiento de un voto yo debía ofrecer un becerro. Pero Ana, desbordante en generosidad, dice, el Señor me ha dado tanto, voy a llevar 3 becerros. Y ahí estaban con el tenedor y el cuchillo, Ofni, Fines, ¿no? Y Elí. Ella se los entregaba al Señor. Ella siguió adorando, pese a este liderazgo corrupto. Y por otro lado, me encanta ver a Ana acompañando el desarrollo integral de su hijo. ¿Qué le llevó? No le podía cortar el pelo, aunque capaz estaba tentada, ¿no? Como por ahí vemos a los chicos nuestros, como me gustaría agarrarlo con la tijera, pero no, tenía un voto ahí nazareo, no podía tocar el pelito de Samuel. Pero le llevaba ropa porque evidentemente Samuelito se convirtió en Samuelote y iba creciendo. Y le llevaba ropa. Esto habla de una madre que está acompañando el desarrollo de su hijo. Papás, no debemos soltar tan rápido a nuestros hijos. Ana lo acompañaba. ¿Sabe qué acompañaba a Ana? El desarrollo espiritual de su hijo. Pregunto cuántas cosas como papás acompañamos. Yo acompaño a mi hijo a fútbol. Me interesa que se desarrolle también ahí, en lo físico. Le compro sus botincitos, su uniforme. A mi hijita le tengo que comprar una malla porque está creciendo, le gusta nadar, entonces, y acompaño ese desarrollo. ¿Por qué? Porque mientras va creciendo va teniendo otras necesidades físicas. Hay que acompañar también el desarrollo espiritual de los hijos. ¿Tiene su hijo una Biblia? Si no la tiene, pues sí, tiene la que le compré cuando tenía 3 añitos con dibujito y ya tiene 18 el nene, ¿no? Bueno, hay que acompañar el desarrollo, hay que acompañar sus oraciones, hay que acompañar sus propósitos, hay que traerlo a la casa del Señor. ¿No era lo que hacía Ana? Hay que hacerlo, porque somos muy disciplinados tal vez para acompañar otros procesos que hay que acompañarlos, por supuesto. El Señor crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres y en estatura. Hay que acompañar todo proceso. Pero no nos olvidemos del desarrollo espiritual, que debe ser acompañado. ¿Y dónde? En nuestros hogares. Hay que leerles la palabra, hay que orar con ellos. Por supuesto, es lo que perdura para siempre, le dijo el Señor a María, ahí cuando estaba. Esto es necesario. Todos nuestros hijos delante de la presencia del Señor. Versículo 20 dice, Elí entonces bendecía a Elcana y a su esposa diciendo, que el Señor te conceda hijos de esta mujer a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaban a su casa. El Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas.
¡Wow! Bueno, no fueron de inmediato, ¿eh? No fue quintillizos que vinieron así de repente. Pero, ¿cuántos hijos tuvo? 6. Y en el cántico anterior, ella dijo que la estéril ha sido bendecida con 7. No sé si habla de la perfección del número 7 o que se le sumó uno más, pero ella fue bendecida. Nunca cuando le entregamos algo a Dios salimos con pérdida. Jamás. Pero me encanta esta frase. Durante ese tiempo, Samuel, ¿qué? Crecía delante de la presencia del Señor. Esto me llevó a hacerme algunas preguntas. Es una frase muy común. Pero me preguntaba, ¿en presencia de qué están creciendo mis hijos? ¿A qué los expongo? ¿Delante de qué presencia ellos están permanentemente? Esto puede ser un dispositivo, esto pueden ser series, esto puede ser música. ¿A qué los expongo? Esto puede ser compañías. Tengo que ser sabio en el hecho de, en presencia de qué ellos están creciendo. Hay otro contraste respecto a la moral y al testimonio. Miren, el versículo 22. Pero Elí era muy viejo, y acá se ve, mientras Samuelito iba creciendo, ¿sí? Elí iba desapareciendo. Y oía de todo. Elí sabía el pecado de sus hijos. Lo sabía. No era ignorante. Lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto es el clima de aberración de estos ministros. No solamente eran impostores, sino que eran unos pervertidos. Estas mujeres que se mencionan acá aparecen también en Éxodo 38, cuando se hace el lavacro, que dice que había mujeres en la puerta que servían y tenían esos espejos. Había mujeres sirviendo ahí en el templo, en el tabernáculo. Bueno, ellos fornicaban con ellas. Es el clímax de la depravación. Y les dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo el mal proceder que ustedes tienen. No, hijos míos, no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Y acá se puede observar que no solamente lo sabía Elí, sino también que lo sabía todo el pueblo. Todo el pueblo. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Alguno dirá, qué fuerte la sentencia de Dios. Dios no ha tenido misericordia de ellos, pero vamos a ver que esto es opuesto a lo que Dios está haciendo. El contraste aquí se ve claramente el versículo 26. Todo se va decayendo y el versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Por eso decimos el testimonio, porque el testimonio de estos sacerdotes era conocido por todo el pueblo. Pero acá el autor quiere hacer referencia a que también el testimonio de Samuel empezó a ser evidente en todo el pueblo y empezó a hallar gracia también delante de los hombres. Nuestro último contraste, porque el autor quiere seguir comentando de la gravedad del pecado. Hay un contraste respecto al valor que Ofni y Fines, Elí, le dan a la palabra de Dios, respecto al valor que le da Samuel a la palabra de Dios. Hay un contraste claro respecto a la recepción de la voz de Dios y a su instrucción. Versículo 27. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y dijo, así dice el Señor, bien sabes
o sea, no sos ignorante, que yo me manifesté a tus antepasados levitas cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel, escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Nuevamente aquí el efod, de alguna manera le está diciendo, yo te he dado este privilegio a vos y a tus hijos. Te llamé, te escogí, te vestí, te consagré para mí, Elí. Además, a su familia les concedí las ofrendas puestas al fuego que los israelitas queman en mi honor. Miren, hagamos un freno allí porque esto es sumamente interesante. Ya que ha nombrado a Aarón, Elí no debe ser inconsciente e ignorante de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú, que ellos ofrecieron un fuego extraño al Señor y en el instante fueron fulminados. Acá hay misericordia de parte de Dios para Ofni y Fines que van creciendo y están siendo advertidos una y otra vez y ellos siguen en la misma. Ellos podrían haber sido defenestrados en el acto, incinerados, pero el Señor ha sido misericordioso. Versículo 29. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado traer a mi santuario? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. La idea del desprecio es que la palabra hebrea ha pateado los sacrificios de Dios. Tus hijos están primero que yo. No son solamente los hijos de Elí que menosprecian, es Elí también. Elí tiene a sus hijos como ídolos. Y le importa más, miren lo que dice antes. ¿Qué va a andar diciendo la gente? Le importa más lo que dirá la gente y la fama y la reputación de su familia y está encubriendo el pecado de sus hijos. Terrible. Él debería haber erradicado a sus hijos. Según Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio 21 habla de esto justamente. Ellos deberían haber sido sacados del sacerdocio. Y el Señor va más allá. Debían haber sido cortados de la tierra. Pero Él los honró más. Pensaba si a veces hay de personas que hacemos un ídolo. Hay de relaciones que hacemos un ídolo. En vez de honrar a Dios, estamos en relaciones que deshonran a Dios. Totalmente distinto a Ana, que exaltó por sobre Samuel. Dijo, ¿se acuerdan? Mi alma se regocija. ¿En quién? En Jehová. No en Samuel. En Jehová. Primero Dios. Versículo 30. Por lo tanto, dice el Señor, Dios de Israel, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo el Señor lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con todo poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Tremendo. Una sentencia de parte de Dios. ¿Saben por qué? Porque Elí tuvo la posibilidad de tratar con sus hijos. Pero como él no lo hizo, Dios tomó cartas en el asunto. Un contraste totalmente distinto a Ana. Pienso en 1 Corintios. Es tremendo lo que dice el Señor respecto a la cena del Señor y a la disciplina. Cada uno debe examinarse. Si no entran en consideración también mis hermanos que deben examinarme. Y si no, Dios toma cartas en el asunto. Esto es sumamente importante. Dios actúa ante el silencio y la inacción de Elí. Terminamos con algunos pensamientos de este capítulo 3 para que quede claro este contraste.
Elí no le prestó atención a la voz de Dios. ¿Lo ve? Ahora observe a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Lo ve? Claro el contraste, ¿verdad? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Hay verdades sumamente profundas allí. Miren, frene ahí un segundo. El caos, el desorden y las tinieblas se relacionan con la falta de palabra de Dios. ¿Lo ve? Se relaciona con la falta de palabra de Dios. La falta de visión, de claridad, de discernimiento para tomar decisiones se relaciona con la escasez de palabra de Dios. Cuando usted ve a alguien que está tomando malas decisiones permanentemente, es alguien en donde escasea la palabra del Señor. No era que ellos no tenían la palabra de Dios. Es más, a esa altura ya tenían el Pentateuco, tenían parte del libro de Josué y algunos salmos. Sin embargo, ellos no oían. Para Dios el oír no es simplemente percibir sonidos. Para Dios el oír es hacer. Para Dios el oír es hacer. La falta de palabra proclamada en este momento estaba directamente relacionada a la negligencia del liderazgo. ¿O no? ¿A quién le vamos a echar la culpa ahí? Era Ofni, Fines y Elí. Por supuesto. Por supuesto. El Señor nos guarde que de este lugar escasee la palabra del Señor. Usted verá ahora, solamente estamos leyendo el texto. Esto es vida. Esto es vida. La falta de revelación y ceguera espiritual está íntimamente relacionada con la falta de intimidad y la búsqueda del Señor en su palabra. Elí era un ciego, perezoso y negligente. El tema es que él es el líder principal. Hay un contraste muy evidente aquí. Mientras Elí está acostado, casi siempre lo vemos sentado o acostado y comiendo. Ese es Elí. Sentado, acostado, comiendo, engordando él y engordando a sus hijos. Mientras Elí está haciendo eso, Samuel, que no tiene todavía el cargo, ¿saben qué está haciendo? Él está durmiendo en el lugar más cercano que se puede estar a la presencia de Dios. Allí está Samuel. Esto me hace acordar a Josué, porque cuando Moisés entraba en el tabernáculo y después se iba, Josué no tenía el cargo. Pero dice que Josué, ¿qué hacía? Se quedaba ahí. ¿Saben por qué? Porque no hace falta un cargo, ni una chapa, ni un oficio. Lo mejor que nos puede pasar en la vida es ser íntimos del Señor. Lo demás vendrá o no, pero esto es el mayor título. Íntimos hijos del Señor allí, en la presencia del Señor. La falta de revelación y de entendimiento está íntimamente relacionada a la pereza y a llenar apetitos. La falta de obediencia a la palabra de Dios impide la manifestación de su voluntad. ¿Qué respondió Samuel? Heme aquí. Y corriendo. Diferente a Elí. ¿Ah? ¿Qué diferencia? ¿Qué diligencia? Alerta, velando. ¿Para qué me llamaste? Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel dijo, Elí. Y dijo, Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. ¿Se acuerda cuando nos levantan de la siesta, no? Los niños. Y Samuel no había conocido aún, miren qué importante esto.
Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Frene ahí, miren. Es sumamente clave, ya que lo que establece este versículo cortito es que no podemos decir que conocemos a Dios aislado de las Escrituras. Esto es sumamente importante. Gente que dice que conoce a Dios de una manera profunda, pero es ignorante a las Escrituras, es un peligro. No podemos decir tener una relación con Dios profunda y no tener una relación profunda con la palabra de Dios. No podemos decir tener una relación profunda con el Espíritu Santo y a la vez estar en ignorancia y sin relación con la palabra que el mismo Espíritu ha revelado. Esto es incoherente y muy peligroso. Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel y se levantó, vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová lo llamaba. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Es interesante que los consejos que tiene Elí para Samuel están íntimamente relacionados con sus hábitos. Anda, acostate, anda, acostate, anda, acostate. ¿Por qué? Porque él tiene cero discernimiento. Él es torpe de discernimiento. ¿Recuerdan cuando vio en el capítulo anterior a Ana? La vio llorando, la vio quebrantada. Dice: está borracha. Ahí lo tienen al líder. Tremendo. ¿Por qué? Porque Elí, yo pensaba, Elí ve a los demás con sus lentes, con sus hábitos. Por lo tanto, dice: Ana debe ser igual que yo. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Y Samuel le dijo: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo, tremendo, tremendo. La fórmula Samuel, Samuel la conocemos. ¿A qué lo estaba llamando el Señor? A intimidad, un conocido de Dios. Samuel, Samuel. Y él dijo: yo soy tu siervo. Él se denomina un esclavo voluntario por amor a Dios. Tu siervo oye. Acá va a venir una porción tremenda. ¿Quiere que la leamos? ¿La terminamos de leer? Versículo 11, miren lo que dice. Mira, dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando los oídos. Algo aterrador. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá lograr jamás el perdón del pecado de la familia de Elí. La Biblia dice que no los refrenó, no los estorbó, no los reprendió. Usted dirá: pero si más atrás no lo hizo. El Señor dice que no. El Señor dice que no. Le dijo solamente: no está bien lo que ustedes hacen. Yo creo que eso de ellos lo sabían. Pero a Elí no le importó. Versículo 15. Samuel se acostó a la mañana y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor. Pero temía contarle a Elí, imagínense. Tremendo. Inicia su ministerio y le dice: da este mensaje al muchachito, a un preadolescente. Anda. Tremendo. ¿Cómo no tener miedo? Así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío, aquí estoy. Respondió Samuel. El versículo 17. ¿Qué fue lo que te dijo? Preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes. Que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Más miedo, imagínense. Más miedo. Si tenía miedo al principio. Y el versículo que viene a continuación manifiesta claramente el contraste entre la palabra de Dios, el valor que le daba Samuel y el valor que le daba Elí. Miren lo que dice. Samuel, ¿qué hizo?
Le refirió todo sin ocultarle nada. Un fiel ministro del Señor. Todo, como se lo dijo Dios, hay que dar este mensaje o no. Mire, yo la verdad me hiela las piernas por ahí cuando leía este pasaje. Es tremendo, es tremendo. Y el contraste con Elí. Y Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Yo digo, Elí, ¿por qué no empezaste a clamar al Señor? ¿Por qué no oraste a los pies del aposento ahí de Ofni Finex? Pero ¿qué pasa? ¿No te quitó el apetito? ¿No pasó nada? ¿Qué pasa, Elí? ¿Qué pasa, Elí? ¿Qué pasa? Algo que me llama muchísimo la atención es que dice el versículo 19 que mientras esto Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que había dicho por medio de él. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, de norte a sur, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Y el Señor volvió a manifestarse en Silo, porque allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Hay muchísimas verdades aquí, no las vamos a ver. Pero pensaba en Elí. Pensaba en Elí y en Samuel. Y algo que aparece un contraste aquí, Satanás en el plano espiritual sabe con qué puede entretener a Elí. Con comida y con una cama. No es un estorbo para nada, Elí. No es un estorbo para nada. Sin embargo, Samuel va creciendo y de norte a sur, en toda la tierra prometida, se oye de que Samuel es un profeta del Señor, porque no encubre nada. Y me hizo acordar, ha estado retumbando hace unas semanas este pasaje en mi mente, los hijos de Seba. ¿Se acuerdan del libro de Hechos? Unos exorcistas que querían liberar a una persona. Y van allí y le dicen en el nombre de Pablo y en el nombre del Dios que predica Pablo. Salieron despeinados de ahí. Dicen los demonios, a usted no lo conozco y no conozco, pero a Pablo sí. A Pablo sí. A Pablo sí porque él es un fiel proclamador de mi palabra. A Pablo sí lo conozco. Y no es para hacer retumbar a las tinieblas, amados, pero por ahí digo, ¿y nosotros? ¿Quién somos? ¿Acaso el enemigo nos entretendrá con un poquito de comida, un poquito de luces y ya está adormecido en la casa, ponerle un sillón y ya está, O nos hará fieles siervos, proclamadores de la palabra del Señor. Habían oraciones que le hacía al Señor y es que tal vez hay alguien que acá directamente no conoce al Señor y se comporta de manera impía. Aún para los impíos, dice el Señor, yo morí por los impíos. Y mi sangre los puede justificar. Había oportunidad para Ofni Finex. Pero debían arrepentirse. Le pedí al Señor que Él cure nuestra ceguera, que unja nuestros ojos con colirio, si acaso lo hay. Rogaba por familias, que pueda estar todas nuestras familias por generaciones aquí. Pero hay que proclamar la palabra. Habrá que orar sin cesar, velar, ayunar, dejar los apetitos y clamar y estorbar. Ponerse enfrente, aunque no los quieran ver. Eso me lo traía el Señor. Roguemos por una iglesia que Dios la llene de santa revelación y entendimiento en su palabra. Y esto jamás está aislado de las Escrituras. Jamás. ¿Lo ve lo que dice el último versículo?
¿Lo ve? Miren. Para completar el cuadro. Dicen, y el Señor volvió a manifestarse en Silo, porque allí se revelaba Samuel y le comunicaba la palabra. No puede haber revelación y comunicación de Dios real, concreta, atinada, con algo que esté contradiciendo las Escrituras. No. Rogamos por ministerios alineados a una enseñanza pura de las Escrituras, por un cuerpo de referentes, Señor, de diáconos, de ancianos, pastores, que vivan siempre conscientes del llamado que Dios les ha hecho y de la posición que ocupan. Que decidan cada día de su vida vivir en la presencia del Señor en intimidad. Que velan para que la lámpara no se apague. Que entiendan que el secreto se encuentra en el lugar secreto. Rogamos por una iglesia con un candelabro encendido siempre. Siempre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Una iglesia que esté encendida por el fuego de Dios y de su palabra. Rogamos esto, Señor. Es tremendo, Señor, vernos a nosotros a la luz de tu palabra. Aquí estamos todos delante de tu presencia, queriendo, Señor, ser transformados día a día, Señor, cada vez más. Rogamos, Señor, rogamos que nos sigas levantando, que quites lo que haya que quitar, Señor, que establezcas lo que tienes que establecer. Hoy nos examinamos, Señor, a nosotros mismos. Danos el corazón de Samuel, Señor. Danos ese hambre por la búsqueda, no de títulos, sino de ser un siervo tuyo, que habita junto al arca, que habita en la presencia del Señor. Nada más, Señor, puede satisfacer nuestra alma que tu presencia. Rogamos, Señor, por generaciones, Samuelitos, que te busquen y que permanezcan en tu presencia. Rogamos, Señor, para que no haya grises, sino que vos nos des un corazón puro, verdad en lo íntimo, Señor, en la profundidad de nuestro corazón. Que exaltes al humilde y al quebrantado, Señor, y que resistas toda soberbia y altivez. Danos el valor para poder llevar adelante esta palabra. Rogamos, Señor, por tu misericordia, tu gracia y tu verdad establecida en medio nuestro. En el nombre del Señor Jesús.